Mesa de Juventud. Tenemos uno del PRO que se llama Guido Paredes. Guido, buenas noches, gracias por venir. Guido es secretario de Relaciones Internacionales de la Juventud PRO. Y del otro lado, en el otro rincón, a Franco Gómez, coordinador de consumo problemáticos en jóvenes de los barrios del conurbano. Franco, muchísimas gracias por venir. Muchas gracias. Buenas noches, Gracias. ¿cómo andan? ¿Preocupados por la situación económica? Franco, ¿cómo la ves? ¿Cómo la vivís? Yo creo que nosotros hoy estamos en una situación bastante complicada económica. Creo que hay que tener respuestas rápidas ante una situación que evidentemente en los territorios se vive, complicada. Y principalmente también que nos tiene que preocupar en cómo hoy está la gente y cómo hoy se vive en los barrios y cómo se vive en el bolsillo del laburante, digo, ¿no? Entonces, sí preocupados. Y la respuesta también, el cambio de la ministra de Economía me parece que es una respuesta rápida y que, bueno, hay mucha expectativa alrededor de eso. Bien, vamos a volver contigo, Franco. Franco, vos militás, pertenecés a Barrios de Pie, ¿no? ¿Es correcto, así? yo soy, sí, coordinador. Coordinador, bien. Guido, ¿cómo ves la situación económica desde el PRO? Tenés tu mirada partidaria, por supuesto, pero nos interesa tu análisis. Sí, bueno, primero que nada, buenas noches, gracias por la invitación. Sí, muchísima angustia, muchísima desesperanza veo. Somos de alguna manera víctimas de un gobierno sin plan, un gobierno en el que los que supuestamente tienen que estar al mando y no se hablan o no se pelean, tenemos un presidente sin autoridad y una vicepresidente que evidentemente es la que tiene la manija y primero que no tienen plan, no hay un plan claro, no hay un plan de salida. Y además uno escucha, por ejemplo, a la ministra recién asumida o a la vicepresidente en general en sus discursos con ideas económicas que de aplicarse y de profundizarse, lo único que van a lograr es profundizar esta decadencia, ¿no? Explicando un mundo, digamos, que ya no existe de hace 50 años. Así que bueno, y nosotros en el medio los argentinos, ¿no? Tratando de sobrevivir, si se quiere. Guido, ¿cuándo empezaste a militar en el PRO? Mira, yo arranqué militando en el 2016. Yo empecé a participar en un partido en el sector de Patricia Bullrich, que se llamaba Unión por la Libertad. Luego Patricia decide fusionar su partido con el PRO. Bueno, luego sería presidente y lo es ahora, ella del PRO. Y bueno, ahí nos metimos dentro de la estructura del PRO en el 2018 ya. Y ahí siempre dándole para adelante. Bien. ¿Y cierta decepción con lo que fue la gestión de Macri, que empezó con mucha polenta, mucho entusiasmo? Venimos para quedarnos, se acabó el populismo en la Argentina y 4 años más tarde una derrota contundente porque pierden primera vuelta, también pierden la provincia con muchísimas dificultades económicas. ¿Cómo viviste ese momento? Bueno, fue un momento triste, lógicamente, el perder en el 2019. Creo que nos dejó muchas lecciones. Creo que el gobierno de Macri, del cual nosotros formamos parte, tuvimos muchísimos aciertos, muchísimas medidas positivas que hoy en día son más valoradas viendo lo que es hoy el gobierno. ¿Cuáles, por ejemplo? Mira, me parece que la inserción al mundo que se intentó hacer durante el gobierno de Macri, la inserción al mundo occidental, capitalista, con el cual creo que Argentina tiene que estar integrado, fue un gran acierto. Me parece que la política internacional de Macri fue... Bueno, un mundo comunista no hay más. No, pero un mundo que sostenga los valores del libre mercado, que creo que este gobierno no lo está haciendo. Este gobierno se alinea con países dudosos como Venezuela, Nicaragua. En cambio, yo creo que en nuestra gestión eso fue un dato muy positivo. Reconozco que se cometieron muchísimos errores y, digamos, eso no soy ningún fanático para decir no hicimos todo bien, por supuesto, pero rescato muchísimo y viendo lo que es este gobierno, me parece que es muy superador. Y decías lecciones. ¿Qué lecciones para no repetir algunos errores de acá al futuro? Mira, nosotros cuando asumimos en el 2015 llegamos con muchísimo optimismo, por supuesto, con un apoyo de la sociedad. Me parece que no fuimos capaces de transformar algunas estructuras básicas de la Argentina. La Argentina arrastra problemas crónicos
digamos, de base, de su estructura productiva, su estructura social de hace muchos años. Heredamos una situación muy complicada. Cristina hizo un gobierno pésimo en materia macroeconómica con muchos desbalances. Heredamos esa situación, evidentemente fallamos o no fuimos capaces de transformarlo como la sociedad lo necesitaba o como la Argentina lo necesita y lo necesitaba. Y me parece que creo que en un gobierno de 2023, que yo creo que se va a dar el año que viene, tenemos que ir seguramente mucho más a fondo en cambiar ciertas bases y estructuras argentinas que nos permita al fin y al cabo insertarnos en el siglo XXI de una vez por todas. Ahora, Franco, me imagino que tenés una mirada crítica de lo que él lee de este gobierno y del anterior, supongo. Sí, nosotros entendemos que, bueno, primero esto, las cuestiones de libre mercado. Yo principalmente vengo de una organización social que justamente todas las políticas asociadas al neoliberalismo generan también la exclusión del sector y los sectores más populares, que el libre mercado principalmente lo que único que hace es... Y no lo digo en dos puntos extremos, digo, ¿no? Hay que hablar de diálogo en la economía, hay que hablar de modelos regulados, pero hay que hablar de un Estado presente que primero contenga y sea un interventor dentro de la economía. Ahora, las políticas que vienen a plantear el macrismo, que tienen que ver con la privatización, con el achicamiento del Estado, que tienen que ver con atacar fuertemente las políticas sociales también, son una mirada errónea ante un mundo que ya no puede hablar del mismo pleno empleo, como se hablaba en otras etapas, en donde las juventudes no tienen solamente un problema de este gobierno o del anterior, sino que hay un problema estructural que hay que ir a atacar, que es la falta de empleo y también qué es lo que discutimos hoy como empleo, ¿no? Los trabajadores de la economía popular también entendemos que hoy hay que generar miradas más inclusivas de un Estado más presente y hay que entender también que este gobierno está pasando por una etapa complicada, que hay que ser críticos también, que hay que dar una respuesta rápida ante la economía. Digo, hoy nosotros tenemos que medir también la política en cómo siente en el bolsillo el vecino de a pie. La siente mal. Y la siente mal. Entonces, digo, hoy hay que ir también a regular en los mercados la cuestión de los precios. También entendemos que esta cuestión del dólar, digo, que hoy termina bajando y que termina entrando en una etapa un poquitito más esperanzadora y bueno, veremos cómo van avanzando las políticas de la nueva ministra, pero entendemos también que hay una especulación muy grande alrededor de los precios y cómo también los grandes productores, los grandes agroexportadores especulan mucho con la economía y el que hacen daño también es al propio ciudadano a pie. Bien, ahora volvemos contigo y seguimos con Guido, pero nuestras queridas y queridos televidentes pueden pronunciarse en nuestro Twitter, que es @_IPNoticias. Ahí pueden opinar. La pregunta del día es: Máximo Kirchner habló esta tarde en un acto del PJ bonaerense y aseguró: Juntos por el Cambio minimiza el daño que le hizo al país. La pregunta, Blanco Fernández, es, atención, ¿estás de acuerdo con esta afirmación? Domingo. Te repito la afirmación porque te notaba distraída. Juntos por el Cambio minimiza el daño que le hizo a este país. Eso lo dijo Máximo Kirchner. ¿Estás de acuerdo? Sí, no. Y la tercera, más Corea del Centro, es: hubo cosas buenas y cosas malas. ¿Qué votamos, Blanco Fernández? Esta última. ¿Qué vos, Terreno? Pero vos pareces el bar de ayer con Gozo, que lo estás incentivando a que diga Yo la algo. incentivo, sí. No, ¿qué vote para mí Terreno? es que sí. Yo puse hubo cosas buenas. Soy Corea del Ay, Centro. Hubo cosas buenas y cosas malas. Y les quiero decir que estoy en franca minoría. Claro. En franca minoría. Tengo el 4% de los votos hasta ahora contra el 84% que es crítico, Bueno, evidentemente, pero es una obviedad, ¿no? Eso de la gestión pro, y un 12% que dice se equivoca Máximo Kirchner. También lo que decía Guido hace un rato, que terminó mal la gestión, el ciclo macrista fue decepcionante para muchos. Ahora, también es cierto, yo coincido con Guido, que esta performance del gobierno de los Fernández, y lo levanta un poco a Macri, le permite a Macri decir... No en lo, bueno, en lo económico. bueno, más o menos. No, Digo, terminó no con levanta 50... Pero está bien, pero terminó con 54% de inflación. Y este año vamos a tener, ¿cuánto? Está bien, pero eso solo levanta la gestión económica. No, eso solo no. Pero el balance general, vos tenés todos los indicadores, aún con la guerra y después de la pandemia, mucho más altos, anteriores a Macri. Sí. Macri dejó, recordemos rápidamente, 25.000 pymes cerradas, Sí.
54% de inflación, sin pandemia, sin guerra, no sé cuántos puestos de trabajo perdidos, endeudamiento. No tuvo la misma suerte digamos. con el ingreso a la soja, ¿no? Y Que además, fue yo discrepo acá con Guido en una cosa. Ujú. Vos, Guido, decís, bueno, la herencia era mala. Yo estoy de acuerdo con vos que en ese momento era una herencia cuestionable. Ahora la firmás con las dos manos. No, la no, tenés y todo. la herencia de Cristina Claro. me parece que... O sea, la herencia de este gobierno va a ser mucho peor que la de Cristina al macrismo. En 2015. No, mira, yo discrepo. A ver, me parece que igualmente hablar de herencias de 2015 ya, yo como defensor de nuestro gobierno desde el 2015, pero me parece que no se puede minimizar la herencia que dejó Cristina, digamos, si estamos hablando del tema. Nos dejó no solamente una inflación ya crónica, sino que también un montón de inflación acumulada bajo la alfombra, por ejemplo, por el atraso tarifario. Estamos de acuerdo. Por el atraso- Igual decirlo eso, 3 años después no, de que por les eso iba coincido. mal en el gobierno, o sea, se Coincido. equivocaron en no decirlo al principio, porque Coincido. querían tirar globos de colores, bueno, venía a decirlo después. Menos mal que... No, Menos mal que coincido, no quería coincido. votar en la encuesta. Por eso cuando me preguntaron en qué creo que fallamos, creo que por ahí fallamos un poco en no ir, digamos, en no modificar ciertas estructuras más a tiempo. A lo mejor nos falló un poco eso. Me parece que por eso yo pienso más en el 2023 que en el 2015. Creo que en el 2023, cuando nos toque ser gobierno nuevamente, tenemos que animarnos un poco más y ser, como dice muchas veces Patricia Bullrich, ser menos sigamos y más cambiemos. Y creo que sí, creo que la Argentina, estamos viendo a las claras que hay un modelo económico agotado, que lleva muchos años, que trascendió el gobierno de Mauricio y trasciende este gobierno. A ver, por decirte, hace 10 años que el país no crece. Sí. Entonces, evidentemente estamos ante un modelo económico agotado, que este gobierno lo único que está haciendo es profundizar. Y nosotros en el 2023 tenemos que cambiarnos y animarnos a cambiarnos. Bien. Franco, me interesa tu mirada sobre el territorio. Anoche lo entrevistamos a Daniel Arroyo, que fue ministro de Desarrollo Social. Decía, en los barrios se nota que hay laburo, que hay actividad, que todos tienen alguna changa, consiguieron en el último tiempo. El tema es que no alcanza. ¿Cómo lo ves? Bien, yo creo que sí, o sea, hay una cuestión con el trabajo, que esta cuestión de la changa, esta cuestión de que hoy, digo, se vive una cuestión de crisis atareada por una pandemia, que también hay muchas cuestiones del contexto mundial que también afectan a nuestra economía, pero que también al mismo tiempo, qué tipo de trabajo hoy llega a los territorios, digo, ¿no? ¿Qué tipo de trabajo hoy los pibes, las pibas están percibiendo, digo, ¿no? Nosotros, ¿Los jóvenes pueden trabajar? ¿Consiguen trabajo? es complicado, es complicado. O ¿Quiénes sea, son los que consiguen? Porque bueno, viste sí. que hay una generación que se decía de los nini, eso no quiere decir que algunos querrán trabajar, otros no, pero es muy difícil incorporarse al mercado del trabajo. Sí, y en un mercado del trabajo que incluso busca excluir y que lo que te ofrece hoy como trabajo también es, bueno, un Rappi, bueno, todas estas cuestiones, Claro. ¿no? Un Rappi o Trabajos te ofrece precarizados, decís. muy precarizados, Sí. sí, tal cual, y que hoy nosotros tenemos que entender que hay que generar otras condiciones de trabajo también. Hoy las juventudes que trabajan también mediante la economía popular, que despliegan también un trabajo de contención y de realización y de vuelta a reconstruir el tejido social roto también por muchas crisis, ¿no? Digo, porque esto también lo que decía recién, esto no es una cuestión de un gobierno o de otro, sino es un problema estructural que ningún gobierno ha logrado terminar de atarear. El trabajo que se consigue es un trabajo precarizado que lo que hace es explotar a los pibes 15 horas por 2,50 mangos y que nosotros entendemos que la respuesta tiene que ser otra también. Bien. Guido, ¿coincidís en eso, que la situación afecta especialmente a los jóvenes? Las estadísticas así lo marcan, pero me interesa tu visión, que es desde otro partido, desde otra situación socioeconómica también, desde otro roce con el mundo. ¿Afecta especialmente el desempleo, quizá dificultad para conseguir un alquiler, por ejemplo? Totalmente, totalmente. En ese sentido el diagnóstico es el mismo. Lógico, tenemos distintas maneras de abordarlo. Yo veo muchísima desesperanza en la gente joven, muchísimos problemas, no solo para conseguir trabajo, sino que también para sobrellevar la vida del día a día, como vos decías, un alquiler, digamos, vivir ya sea en la Ciudad de Buenos Aires o en cualquier lugar. Lo que yo estoy viendo, muchísima gente, muchísimos pares míos,
profesionales que están huyendo de la Argentina, están haciendo el camino inverso que hacían nuestros abuelos, y lo cual es tristísimo. Yo me canso de despedir amigos que se van buscando otros horizontes porque por ahí son profesionales, que estudiaron muchos amigos años. ya recibidos que se van a Europa. Eso. Claro, porque por ahí acá ganan lo que en Europa ganas haciendo laburos mucho menos remunerados. Y ellos, siendo profesionales, tienen digamos, un poder adquisitivo mucho mayor, les alcanza para ahorrar, para alquilar, para viajar, para disfrutar de la vida, ¿no? Eso hay que decirlo. Con lo cual yo veo una situación de la juventud de desesperanza que yo nunca vi. Yo, mira, era muy chico en el 2001, pero me acuerdo, y esta situación de decadencia tan pronunciada que veo en la Argentina, no la recuerdo, y por eso desde Juntos por el Cambio, desde el PRO, nuestro laburo tiene que ser en representar a ese sector de la juventud que hoy en día no ve en la Argentina el país que quizás sí vieron nuestros abuelos, el país del progreso, el país en el que las oportunidades para desarrollarse profesional y laboralmente estaban mucho más ¿Cuál ha sido la sencillas. política a aplicar? O sea, tenemos un país donde hay 50% de pobres. Vos tenés una urgencia ya en sectores que es casi crónica. ¿Cuál es la política a aplicar en esos sectores que necesitan asistencia urgente, digamos? No tienen por qué esperar más. Mirá, yo no reniego de la ayuda, digamos, de la ayuda del Estado, de la presencia del Estado para solucionar un problema de emergencia como es el que vos describís. El problema de la Argentina es que, como se viene diciendo bastante, esa ayuda del Estado, que a veces que ahora también se hace vía organizaciones sociales, que son como gerentes de la pobreza, las organizaciones sociales privatizan está la ayuda social privatizada, es una locura. Entonces, me parece que está bien que desde el Estado se contenga esos sectores, pero el subsidio o el plan social tiene que ser no un medio de vida, sino que un medio para, en un X cantidad de tiempo, lograr que la persona se inserte en el mercado formal laboral. No puede ser que haya familias enteras viviendo de la ayuda del Estado durante años. Entonces, yo coincido en que hay que contener a un 50 o 60% de pobres, depende de las mediciones, pero no puede ser el fin, tiene que ser el medio. No, está claro. Te preguntaba más por las políticas, no de la asistencia del Estado concretamente, sino políticas de Estado, digamos. O sea, medidas económicas. Claro, digamos, ¿cómo se resolvería, por ejemplo, lo que decía Franco recién? Es, bueno, hay especulación con el precio de los alimentos. ¿Cuál sería la solución en este contexto de parte de ustedes hoy? Mirá, en primer lugar, el control de precios definitivamente, mira, desde la época de Roma para acá, siempre que se han intentado aplicar control de precios fracasaron, porque o sea, no se puede inventar, no se puede ir contra la ley de la gravedad, si se quiere. Pero en primer lugar, vamos por partes. Para lo que es generación de empleo en Argentina no genera empleo hace más de 10 años, es clave una baja sostenida y fuerte de impuestos al sector productivo, al sector privado, que es en definitiva el que tiene que generar empleo. Pero le vas a bajar los impuestos y después no te van a generar ningún empleo. Bueno, no hay mucha garantía. Eso de la mano también. Una garantía, claro, eso tiene que venir de la mano con un análisis un poco mejor de lo que es el marco laboral argentino. Digamos, yo no soy ningún experto en leyes laborales, pero sí sé, y hemos hablado con dueños de pymes o de pequeñas empresas que te dicen: che, yo tomaría más empleados porque necesito, pero no tomo porque me compro un problema tremendo por el marco laboral actual de la Argentina. Entonces, las leyes laborales de la Argentina están hechas hace más de 50 años o más y explican un mundo que ya no existe. Entonces, me parece que esas dos, la baja de impuestos y la revisión de las leyes laborales son claves para generar empleo. Si no, no vamos a salir. Bien, Guido, quiero volver contigo en un ratito porque planteaste algo sobre los planes sociales y Patricia Bullrich, tu referente, es muy ambiciosa en ese sentido. Dijo, en 6 meses tenemos que dar de baja los planes sociales. Digo, me interesaría saber cómo, pero en breve. Y contigo, Franco, porque también te tiró gerente de la pobreza, las organizaciones sociales. Me imagino que algo tenés para decir al respecto. Pero primero continuamos con Franco y Guido de Barrios de Pie y del PRO. Dos miradas del mundo sumamente distintas. Franco, ahí Guido hace un ratito decía organizaciones sociales, gerente de la pobreza. Afirmación fuerte. ¿Qué pensás? ¿Qué le respondemos a Guido? Me da mucha gracia que alguien que banca un gobierno que nos ha endeudado por 100 años nos diga gerente de la pobreza de las organizaciones sociales.
También me da mucha gracia que, bueno, digo, ¿no? Las primeras políticas que él propone como salida de la economía son la precarización laboral, ¿no? Permitirle a las empresas que decidan sobre los trabajadores cómo esas leyes se registran, digo, ¿no? Sí. Y que propone al mercado también como una persona muy buena que regula los precios mediante a una buena voluntad, digo, ¿no? Cuando también me sorprende, bueno, en realidad no me sorprende porque digo, hoy con la gran deuda que ha tomado y bueno, y los amigos que vienen de la mano del PRO y digo, y toda la política, bueno, digo, Patricia Bullrich, ¿no? Una ex ministra de Seguridad que hablaba del ataque al narcotráfico también y que en esa lucha contra el narcotráfico, vos cuando te ponías a mirar esos números de quiénes eran los narcotraficantes, estamos hablando de que vendió una política que era ataque hacia el narcotráfico, agarrando a pie de los barrios, con tenencia Perejiles, personal, decís vos. a perejiles. Vos trabajás pibes. con consumo problemático. Correcto, ¿Cuál es correcto. la realidad en ese tema, en los barrios en los que vos asistís? Sí. Bueno, hay una realidad clave en la que hoy hay una problemática muy grande alrededor del consumo problemático, que hay políticas públicas que hay que ir a avanzar. Y Que el que ahí Estado no está estamos- presente. El Estado está presente y somos las organizaciones sociales las que llegamos primero ante un Estado que no está y también al mismo tiempo respondiendo con políticas públicas, porque hoy digo, nosotros somos parte de la CEDRONAR, somos parte de la política pública, somos parte de la contención de nuestros territorios y somos también los que bancamos la olla todos los días en el barrio, los que hoy promovemos la educación, los que también al mismo tiempo generamos y garantizamos trabajo genuino. Acá la problemática con las organizaciones sociales no es que hay un sujeto que está panza para arriba esperando a que se le dé un plan del Estado, sino que hay trabajo genuino, que hay compañeros y compañeras trabajando, conteniendo esto, la problemática del hambre en los territorios, conteniendo a los pibes y las pibas cuando no tienen a dónde ir a correr y terminan dentro de nuestras casas, que cubre también el rol de la salud, que cubre el rol de la educación y que hoy está incluso pensando en cómo para el día de mañana generamos una respuesta a todos esos sectores que están postergados a la sociedad y que principalmente las políticas del macrismo, de Patricia Bullrich, de Mauricio Macri, de Ularreta, digo, son las que han profundizado esas brechas sociales. Entonces me genera eso, primero la romantización del mercado ante hoy nuestro sector se crea combatiendo el neoliberalismo, ¿no? Nuestras compañeras y compañeros se crean en el calor de las ollas populares que nacen a raíz de las políticas del neoliberalismo, pero en combate. Nosotros no somos hijos del neoliberalismo. Guido, ahí no le atribuís razón en dos aspectos. Digo, en que las organizaciones sociales cumplen un rol de contención social, si no sería peor la cuestión, y que en el libre mercado también se producen inequidades. Si vos decís libre mercado a fondo, y bueno, se puede generar una desigualdad, sobre todo en países como este, en esta región, en Latinoamérica, donde ya la brecha es muy importante. Vos el día de mañana decís libre mercado total, donde tenés tanta desigualdad y lo más probable es que se potencie, ¿no? Que se disimule esa brecha. ¿Cómo lo ves? Bueno, vamos por parte que hay bastante para discutir. En primer lugar, yo estoy seguro de que el laburo que debe hacer Franco en los barrios debe ser recontravalorable. No es un ataque hacia él. Sí, sí, está claro. Es un ataque hacia el sistema en donde tenés jerarcas privados manejando millones de personas. Caso Emilio Pérsico, caso Chino Navarro, un montón de lo que yo llamo gerente de la empresa, que vos lo ves, son millonarios los tipos. Y tienen... No sé si bueno, pero no viven en consecuencia de lo que aparentemente ganan. Tienen que vivir en una choza. No me voy a meter en ese tema, no me voy a meter en ese tema, pero digo, mi punto es el siguiente. Yo no reniego de que en una situación como la nuestra, como dije, tiene que haber una contención social de parte, en mi opinión, del Estado. Lo que no entiendo es por qué se terceriza eso y por qué además se quedan con dinero. No digo que sea tu caso, Franco, por favor, pero sí que se pide una contraprestación de esos planes que reciben. Eso por un lado. Yo no entiendo por qué tiene que haber intermediarios. No entiendo por qué tiene que haber intermediarios para la ayuda social. Bueno, ese es un debate. Y bueno, por otro lado, ¿cuál era tu otra pregunta, perdón? No, lo del libre mercado, que ahí Franco decía, bueno, todo bien con el libre mercado, pero genera desigualdades. No, a ver, en nuestro proyecto político, nuestras ideas políticas,
diferencian lo que vos decís del libre mercado ultranza con el modelo económico actual. Entonces, nosotros creemos en que tiene que haber un rol de parte del gobierno nacional o de parte del Estado, de alguna manera garantizando ciertas reglas de juego, pero no este Estado bobo que cada vez es más grande, que cada vez es más gigante, que cada vez es más deficitario, que cada vez ahoga más a los privados y que es una máquina de generar problemas y de generar pobres. Entonces, yo creo que tiene que haber un Estado que, digamos, se ocupe de resolver los problemas a la gente. Pero Guido, sí. yo te lo pongo al revés, porque me parece que es importante debatir sobre esto. Cuando te consultaba antes sobre políticas para salir de la situación de pobreza o para recomponer ingresos, vos decías, bueno, lo primero que hay que hacer es bajarle los impuestos a las empresas. Eso en todo caso podemos discutirlo, pero es un beneficio indirecto. O sea, eso depende del trabajador de que cuando vos le bajás los impuestos a las empresas, la empresa diga efectivamente contrato, efectivamente le sube el salario. Esa es una respuesta indirecta. O sea, ¿no piensa Juntos por el Cambio alguna respuesta directa a la recomposición de salarios, a la inflación, a los ingresos, algo que afecte directamente a la gente que está en situación? O sea, porque vos imagínate, yo soy trabajador y viene Juntos por el Cambio y me dice, mira, para que vos estés mejor, yo primero le tengo que bajar los impuestos a los empresarios. Yo te digo, sí, flaco, está todo bien, pero ¿cuál es la solución para mí? No, para mí no hay nada. Lo traigo a colación porque veo un discurso muy parecido al del 2015, prácticamente igual. O sea, no le veo diferencia en esto, ¿no? Mira, yo creo que, en primer lugar, hay que ser bastante realista y no hay que venderle espejitos de colores a la gente. No hay que decir, como dijo Alberto Fernández en el 2019, vamos a aprender la perilla de la Alberto Fernández economía. puede decir lo que quiera. Yo te lo pregunto en base no en una comparación con Alberto Fernández. Hay que ser realista, hay que ser realista. Los problemas que hoy tiene Argentina, que son de larga data, no los vamos a poder solucionar en 2 o 3 meses. La realidad es que para lograr generar empleo privado, para lograr sacar millones de personas de la pobreza, no lo vamos a hacer en 3 meses emitiendo plata Pero hay gente que necesita comer ya. No, yo lo entiendo, pero para eso tiene, o sea, para llegar a eso tiene que haber una red de contención, digamos, con una presencia importante, digamos, de parte del Estado, pero no puede ser esa la solución, no puede ser ese el fin, no puede ser que sigamos vendiendo el espejito de colores a la gente. La salida es reformando estructuras de base de la Argentina que logren realmente generar, como te digo, en ese caso, empleo privado, generar favorecer a la iniciativa de los trabajadores, ya sean privados, digamos, cuentapropistas, pymes, lo que sea, que es la única manera de salir, pero no lo vamos a lograr en 1 o 2 meses. No podemos vender más espejitos de colores a la sociedad que no da más de la desesperanza, no da más de pagar impuestos, no da más de no llegar a fin de mes, no da más de ver que sus hijos se quieren ir del país. Entonces, eso no lo solucionás en un mes. Pero ¿cómo se lleva ese no vender espejitos de colores con promesas bastante ambiciosas de Patricia Bullrich, que dice, esto es shock, tenemos que hacer un cambio ya, 6 meses de planes sociales y se acabó? Porque ahí veo como 2 discursos distintos. Uno, esto es muy complejo, va a llevar tiempo, y por otro lado, Patricia Bullrich dice, no, esto es ya. Digo, ¿cómo lidias esas 2 velocidades? No, claro, yo creo que es importante establecer una diferenciación, ¿no? Lo que sé que se dice, digamos, lo que dice Patricia, lo he escuchado. En primer lugar, sí, tiene que ver mucho con generar confianza en la sociedad. Uno va a llegar, digamos, el 10 de diciembre de 2023 y no podemos estar 2 años esperando, pensando en caminos más gradualistas o pensando en ver qué nos va a pasar en las elecciones de medio término. No, nosotros vamos a llegar con un crédito de la sociedad que seguramente nos va a querer acompañar, pero bueno, y en los primeros días, en los primeros 100 días, tenemos que generar confianza, demostrar que estamos yendo por el camino correcto, generar medidas de shock, como vos decís, y eso nos va a dar un crédito con la sociedad. Van a ver que, digamos, somos capaces de cambiar. Y lógicamente después los resultados se irán viendo. Pero no podemos decir si vamos a llegar. Pero ¿cuál es la medida? Por ejemplo, una medida de shock en pos de la gente que está en una situación de pobreza e indigencia. ¿Cuál es? Vos llegás a 2023, te dan, abrís la puerta de la Casa de Gobierno y decís, bueno, mi primera medida va a ser esta. ¿Cuál es? Mira, en primer lugar, yo, como te vengo a decir, no reniego de... Pero olvídate los planes, olvídate los planes. Hablemos de política. Los planes olvídate porque van a seguir subsistiendo, porque la verdad es que no tenés opción en el corto plazo. Ahora, ¿cuál es la primera medida económica dirigida a la gente que está padeciendo? Mira, por supuesto que esto no es algo que esté en ningún programa económico del PRO, pero sí te digo mi opinión. En primer lugar, me parece que una medida, digamos, muy cortoplacista, que no va a venir a ayudar a solucionar los problemas de fondo, me parece que es un alivio fiscal para
muchas personas que tengan o empleos registrados o empleos formales, te lo digo como para una medida que apunta al empleo formal, con una baja de impuestos y de cargas sociales al salario, lo cual va a generar que haya un poco más de dinero o de poder adquisitivo en la calle. Pero te lo vuelvo a repetir, no son medidas que vengan a solucionar el problema, son una aspirina que va a venir a contener una situación muy complicada. Te estoy diciendo un ejemplo, ¿no? Sí, sí. Pero digo, no puede ser que la solución siempre sea por la vía del gasto y la emisión. Digamos, sí, yo te doy un bono de 20.000, 15.000 pesos y bueno, tiramos con esos 6 meses y bueno, está todo bien, pero eso no va a solucionar el problema de fondo, porque eso es más emisión, más gasto. ¿Y eso cómo es? ¿Cómo se financia esto? ¿O por vía de los impuestos a los privados o por vía de la emisión que genera inflación? O la deuda. O la deuda también, pero bueno. Un camino que ha sido elegido también. Franco, recién Guido, metía un poquito el dedo en la llaga y abre un debate que es interesante, incluso dentro del Frente de Todos se está dando. ¿Por qué tercerizar los programas sociales en organizaciones, movimientos sociales, sino que haya algo universal, que lo administre directamente el Estado? ¿Por qué hace falta esa mediación? Yo creo que en el medio no hay que hablar primero de tercerización, nosotros hablamos de organización popular. Nosotros entendemos que las organizaciones sociales lo primero que cumplen es un rol activo con las personas de los territorios. En segundo, la tercerización de la cual hablan tiene que ver con que molesta mucho la organización también alrededor de todo esto, porque el problema con las organizaciones sociales es que evidenciamos algo que cuesta ver en la sociedad, que tiene que ver con la pobreza estructural, que tiene que ver con los problemas con la política pública y que principalmente estas cuestiones de las políticas del shock no terminan calando en los problemas estructurales, sino que terminan profundizando y que seguramente eso va a determinar en una crisis social. Pero la gente que tiene que dar esa contribución, ¿lo hace a gusto? Digamos, reciben un ingreso muy bajo. Bien, yo con lo principal que voy a ir es, hay que ver que hay cosas que hay que revisar dentro de las organizaciones sociales, eso es algo clave, de que hay gente que hace negocio con los recursos, eso es clave. Mirá. Pero al mismo tiempo nosotros no podemos correr el ojo de lo que significa el trabajo en los territorios y de cómo eso también se ha transformado en trabajo genuino desde las organizaciones sociales. Ahora, de que hay cosas que revisar, hay un montón de cosas. ¿Qué cosas hay que revisar? No, hay que revisar las cuestiones de las personas que hacen negocio desde los programas sociales, que probablemente no sean justamente las organizaciones sociales que estamos buscando que se reconozca al trabajador como trabajador. Es decir, nosotros generamos trabajo genuino. Que siempre hay algún pícaro en algún lado. Bueno, a ver, el tema está en discusión también porque hace un tiempo el Polo Obrero, Eduardo Beliboni, confesó que se quedaban con 2% de los planes, digamos. La verdad que es un tema de discusión. Hay una causa judicial abierta ahora. Es espeso, porque en realidad se están quedando con algo que es una asistencia del Estado a una persona. Digamos. Sí, él aclaró aquí que era voluntario, en realidad, pero bueno, eso existía. Pero por eso preguntaba, si bien puede haber la declaración de un dirigente que dice que es voluntario, también es verdad que tiene que ser muy comprometida la persona que lo elige hacer, teniendo en cuenta que es un ingreso muy pequeño, el que reciben, que si lo reciben es porque lo necesitan. Está sacando a alguien que ya no le alcanza. Sí. Vamos a escuchar a Gabriela Cerruti. Ahora la seguimos, Franco, hablando sobre el salario universal, precisamente. A ver. En realidad en la Argentina ya existen planes universales como es la asignación universal por hijo o el plan Progresar y hay muchos otros que se están llevando adelante. Todo es motivo de estudio, todo es motivo de conversación, pero no está la posibilidad en este momento por las cuentas de la Argentina de avanzar con un proyecto. Eso es lo que dijo la ministra anoche. Ahí estaba Cerruti reafirmando lo que había dicho Batakis, que le bajó el pulgar claramente a esta posibilidad del salario básico universal. Es un proyecto que tiene un sector del Frente de Todos, minoritario, que era que alrededor de 7,5 millones de personas cobren un monto a definir, alrededor de 15.000, 20.000 pesos, y que eso lo cobren directamente.
no está claro si tiene que haber contraprestación o no, pero ya eliminar al potenciar trabajo y a todos los planes sociales. ¿Cómo ves eso, Franco? Ahora el gobierno dijo que no, pero ¿te parece una alternativa posible, viable? Yo creo que hay dos discusiones distintas, ¿no? Yo creo que lo del potenciar trabajo tiene que ir asumido en crecimiento de derechos como trabajadores, porque evidentemente el trabajo está. Digo, invitamos a que cualquiera de las personas que ponen en cuestión a cómo se labura dentro de las organizaciones sociales pase a nuestros polos productivos, a los espacios comunitarios, y después también lo que dice hoy en la inscripción del IFE, que creo que son unas 10-11 millones de personas que se anotan a esta cuestión del IFE y a este salario complementario, de que hay un problema estructural también que hay que ir a abordar. Son 11 millones de personas que no son aspirantes a planes, son personas que necesitan una salida ante una crisis económica. Ahora, ¿eso resuelve el problema de fondo? No. Eso no resuelve el problema de fondo, sí. Y creo que nos queda todo claro, eso, que no resuelve el problema de fondo. Ahora digo, vos hoy entre el medio de una pandemia que ha dejado muchos estragos en el trabajo, que ha dejado muchos estragos también en la recomposición, porque digo hoy también cuáles son las salidas del trabajo, cuáles son las opciones también para los sectores populares, que son muy pocas. Digo, lo que hay es un trabajo a veces muy esclavo o al mismo tiempo un trabajo que es falta de derechos o, como dice el muchacho, digo, mucha precarización dentro de los derechos. ¿Resuelve el problema de fondo? No, sí resuelve un problema inmediato que tiene que ver con que hay 11 millones de personas que están pasando una situación grave y que me parece que hoy se necesita, digo, 15.000 creo que están proponiendo. Sí, alrededor de ese monto. Pasar un poquitito de la línea de indigencia. Sí, es un bonito. Es un bonito, digo, definirlo. Sí. Por eso. Guido, ¿cómo la ves esa posibilidad? Hay países europeos que están analizando esto, porque dicen, la verdad que el mundo del pleno empleo se acabó. Entonces, algo tenemos que hacer con la gente que no va a tener empleo, por más que lo busque, digamos, porque ya no es una cuestión de voluntad. ¿Te parece un debate pertinente? Mirá, me parece un debate pertinente en Suiza, por ejemplo, en Finlandia, en Suecia. Digamos, son países que no tienen los desfasajes macroeconómicos que tenemos en Argentina. A ver, me encantaría siempre poder darle buenas noticias a la gente y decir que, no sé, que la Navidad empezó ahora y tenemos 6 meses de Navidad, pero la realidad es que la situación en Argentina es muy complicada. Y no estamos como para pensar en un salario universal. Hay que resolver un montón de problemas de fondo, sí. Y ojalá que en unos años Argentina esté en condiciones macroeconómicas para decir, bueno, nos damos el lujo de tener un salario universal sustentable, pagadero en el tiempo, pero alguien se pregunta cómo lo vamos a financiar, que con más emisión monetaria. A ver, Argentina es un país que está quebrado. Económicamente, digamos, no tiene casi fuentes de financiamiento y estamos pensando en un salario universal. Me parece que es irresponsable de parte del kirchnerismo, a lo cual ya estamos acostumbrados, ¿no? Pero lamentablemente me encantaría poder siempre dar buenas noticias y pensar en problemas de Suiza, pero la Argentina tiene otros problemas para resolver sin renegar de que tiene que haber una participación activa del Estado para contener estos sectores, pero no podemos pensar en una irresponsabilidad semejante realmente. Bien, me hizo acordar a De la Rúa con el spot. Qué lindo es dar buenas noticias. Y anunciaba un mega... No, pero ya esa noticia que estaba dando era dramática, era el megacanje ese que era espantoso. Bueno, ¿se quedan un ratito más? Dale. Vamos un corte, ya venimos. ¿Cómo se cayó ese discurso de la vicepresidenta, que imagino que es tu referente, digamos, que le tenés afecto, aprecio, donde apuntó de forma muy áspera contra el movimiento Evita? El movimiento Evita, digo, vos no participás, pero estás ahí en un primito hermano, ¿no? Que es Barrio de Pie. Son compañeros, son compañeros. Nosotros formamos parte del tridente de los Cayetanos, que hoy nuestra consigna principal es techo, tierra y trabajo. Sí, pero no me eluda, ¿cómo te cayó? No, bueno, cae complicado, digo, ¿no? Cae complicado. ¿Complicado es mal? Complicado es mal. Pero al mismo tiempo nos pone en una cuestión de discutir el problema de fondo, que es la ampliación de derechos de los trabajadores de la economía popular. Nos pone en respuesta también de la valorización que nosotros tenemos del trabajo que generan los compañeros y compañeras en los territorios. Nos pone también a discutir qué modelo de país queremos y cómo para nosotros la salida de hoy no es solamente, digo, ir a revisar ciertas cuestiones que tienen que ver con la persecución a muchas organizaciones, sino que tiene que ver con la ampliación de derechos y al mismo tiempo con el fortalecimiento de los trabajadores de la economía popular.
Yo creo que obviamente que es algo que duele porque viene alguien de adentro del sector, pero al mismo tiempo a nosotros nos pone en agenda a discutir las leyes que nosotros queremos para adelante, el fortalecimiento de los espacios de la economía popular y que entendemos que también hoy la salida es en unidad. Ahora, Es Franco, en unidad. ¿qué crítica le haces al gobierno? La verdad es que tenemos 70% de inflación, está en una situación complicada, por ahora no tiene ningún cambio de política económica. ¿Cuál es la crítica más fuerte que le haces? No, que hay que tomar medidas más tajantes alrededor de las políticas de contención, del fortalecimiento del trabajo para la juventud, de que hay que evidentemente generar este control de precios, por lo que hablamos hoy en cuanto a la especulación del bolsillo, cómo se siente hoy el vecino de a pie. Y que evidentemente hay que generar ampliación en las políticas públicas de contención. Por eso también hoy nosotros lo del salario universal entendemos que es una salida que no resuelve el problema de fondo, pero que sí hoy es un alivio para los sectores populares y que evidentemente pone a girar plata en el bolsillo del común y que también hoy la principal salida es esto, es el fortalecimiento de la economía interna y no el negocio hacia unos pocos, ni el libre mercado, ni tampoco la salida es hablar solamente de cómo vamos a favorecer a los amigos, sino hablar realmente del vecino de a pie. Antes de ir terminando, me interesa la opinión de ambos sobre un tema que deslizamos un poco, que es el tema de las adicciones y puntualmente en la juventud, un tema que vos trabajás de Sí, cerca, sí, me porque interesa trabajás con chicos que están en ese quilombo, en ese problema. ¿Qué es lo que ves, digamos, en barrios populares, las adicciones tan centradas principalmente sobre qué es lo que genera? Digo, ¿droga, alcohol? ¿Droga de qué tipo en todo caso? Nosotros las organizaciones sociales entendemos al problema del consumo problemático como algo que no solamente tiene que ver la relación con la sustancia, sino que tiene que ver con un contexto social, tiene que ver con un contexto personal y también la sustancia. Digo, hoy el problema más grande de nuestros barrios son el paco y las pastillas y la cocaína. Digo, ¿no? Y hay un problema muy fuerte que ir a abordar, pero que no se va a abordar solamente con como las políticas que propone Patricia Bullrich de ir a pegarle duro a los consumidores, de no ir a atajar el problema grande e ir a perseguir a los grandes Pero narcotraficantes. tenés grupos de madres que piden ayuda porque no pueden ayudarlos a sus hijos a que salgan de ese consumo. Claro, sí, hoy gran parte de los sectores populares recae en nuestras casas de atención y acompañamiento. Y nosotros no solamente cumplimos ese rol, sino también un rol de contención familiar, de inserción, de revinculación y de trabajo en red de esto, la reconstrucción del tejido social que está roto. ¿Y los chicos se animan a intentar salir de eso? ¿O el Obvio. contexto económico genera que, bueno, sigan cayendo en ese círculo vicioso? Es un contexto amplio, pero los pibes y las pibas obviamente que tienen ganas de salir de ahí, obviamente que hay que generar contención y obviamente que hay que ampliar las redes de contención alrededor de eso, pero no desde el juzgar, no del de punitivizar, sino de generar oportunidades y derechos. Digo, esto no se hace solamente persiguiendo al consumidor, porque tantos años de prohibicionismo y de persecución no ha cambiado la relación problemática entre el sujeto y la sustancia. Bueno, en primer lugar, es un flagelo el tema del consumo y del narcotráfico y del consumo en los jóvenes, que creo que un poco también se da en un contexto de falta de oportunidades, de falta de esperanza de parte de la juventud y la población, digamos, son un síntoma claro. Me parece que es una verdadera lástima que primero Sabina Friedrich y bueno, ahora Aníbal hayan de alguna manera no continuado el laburo que hizo Patricia como ministra en los 4 años que tuvo. Me parece que hubo una decisión política clara de ir contra el narcotráfico, no de ninguna manera punitivizar a quien consume, No, sí, sino que persiguiendo a los sí pibes, una a los lucha consumidores. contra el narcotráfico, que lamentablemente no se continuó. Sí. Creo que el narcotráfico, está claro que lo vemos en Rosario, por ejemplo, es digamos, cuando hay una fuerte presencia de narcotráfico como en Argentina, hay una connivencia con el poder político, que eso es lo que intentó romper Patricia. Y bueno, lamentablemente echamos todo por la borda estos últimos 2 años, o de alguna manera retrocedimos. Pero bueno, es una decisión política el ir contra eso. Y tiene que venir de la mano con un país que genera oportunidades para los jóvenes para que no caigan en la droga. ¿Cómo se genera? Generando empleo, generando esperanza en la juventud, digamos, de progreso.
Si no, vamos a seguir en la misma, lamentablemente. Y respecto a la despenalización, ¿qué pensás? Mira, de ninguna manera yo creo que haya que juzgar a quien caiga en el consumo de cualquier sustancia. Me parece que el foco puesto en juzgar al consumidor es cerrado, claramente, está probado que es cerrado. Yo no ahí juzgo tenemos a una quien- coincidencia entre ambos, ¿eh? Claro. Celebrémosla, Franco. No juzgo a quien... Abracémonos, esa El pequeña problema barrera. cuando esa coincidencia es una mentira, digo, ¿no? Que no se llevó durante años de Teníamos gobierno. una coincidencia que ya no la tenemos, Bueno, desafortunadamente, pero está bien. Ante hablaba de nada, Pejita yo me Brothers. considero una persona liberal, con lo cual no juzgo para nada. Lógicamente tiene que haber un desaliento al consumo, lógicamente, y eso tiene que venir con un acompañamiento, pero no podemos juzgar a quien está en la esquina y por ahí se prende un cigarrillo. Pero, bueno, Pero no tiene que ir ¿despenalizás preso. sí o no? Mira, es una respuesta compleja. Creo que tenemos que ir hacia pensar en una despenalización de la marihuana, Se ríe, eventualmente, Franco se agarra pero la cabeza. me parece que en el contexto actual de la Argentina tenemos otras discusiones. Hay otras me parece, prioridades. claro, Bien. hay otras prioridades y además no podemos despenalizar la marihuana de la nada, así como nada. Tiene que haber una ley seria, porque además no es que la marihuana se produce acá y no sale acá. A ver, hay que tener... Primero que Argentina es parte de acuerdos internacionales que habría que romper primero, con lo cual es muy complejo, y además tiene que ver con cuestiones que hacen al narcotráfico, digamos, internacional, digamos, hay que realmente, no hay que hacer una ley a las apuradas ni nada, sino que es algo que yo creo que como liberal que me considero, es una discusión válida. Sí, se por puede ir supuesto. hacia eso, pero Claro, no es prioridad. exacto. Bien. Franco, vos que lidiás con chicos adictos, ¿cómo la ves? Evidentemente el foco no tiene que estar en el consumidor, sino en el ataque al narcotráfico. Sí. Y evidentemente las políticas de Mauricio Macri, de Patricia Bullrich y bueno, y de todo el conjunto de gobierno que defiende este muchacho, ha hecho todo lo contrario. En el medimiento de los 5 millones de narcotraficantes presos durante el gobierno de Patricia Bullrich han sido pibes consumidores, pibes que tenían 2 porros en el bolsillo, cuando el narcotraficante en las villas más profundas estaba vendiendo Paco como si fueran caramelos, Sí. digo, ¿no? Eso no es una realidad que la invento yo, sino que se ve en el día a día. Ahora, es algo que se aborda desde la salud, es algo que se aborda Sí. desde la integración, desde el trabajo y principalmente también algo que, no digo amigo liberal, pero sí el muchacho que está acá, que tiene que ver con un achicamiento del Estado, no es la idea nuestra. La nuestra es ampliación de las políticas públicas, ampliación de la red de CACs que contiene dentro del territorio donde está el problema clave. Franco, Guido, muchísimas gracias, Gracias, chicos. por por la esta invitación. Muy buena. amable tertulia con debate incluido, picante por momentos, pero amable en términos generales. Vamos a un corte, ya venimos.